¿Sabías que existen más de 10 micronaciones en el mundo? Y algunas están convirtiéndose en destinos clave para migrantes en busca de nuevas oportunidades. Uno de estos destinos peculiares es Liechtenstein, un país de apenas 160 kilómetros cuadrados, con una población de solo 40.000 habitantes, pero con una gran historia. A pesar de su tamaño, este pequeño reino, hogar de una monarquía medieval, ha sobrevivido a 2 guerras mundiales y se ha transformado en un centro industrial especial en Europa. Pero su éxito también esconde desafíos. Sin recursos naturales valiosos, Liechtenstein depende de la migración para su crecimiento, desde trabajadores transfronterizos de Suiza y Austria hasta aquellos que buscan nuevas oportunidades. El flujo migratorio es vital para su economía. ¿Es este el futuro de las micronaciones? Un destino próspero para algunos, pero con el peso de la vulnerabilidad de las decisiones globales. Con apenas 160 kilómetros cuadrados, Liechtenstein no solo es una micronación, sino un ejemplo de resistencia y reinvención histórica. Precisamente su historia comenzó como parte del Sacro Imperio Romano Germánico hasta que en 1719 se proclamó soberano. Sin embargo, fue en 1866 cuando alcanzó su verdadera independencia, disolviendo su ejército y abrazando una política de neutralidad que mantiene hasta el día de hoy. Pero lo más fascinante está en su transformación, de ser un país agrícola a convertirse en una urbe industrial. Tras sobrevivir 2 guerras mundiales, esta pequeña nación pasó de ser un destino de migrantes a convertirse en un refugio para estos, principalmente trabajadores transfronterizos que hoy representan más de la mitad de su fuerza laboral. ¿Cómo logró este cambio? En un mundo donde los movimientos migratorios son vistos como una crisis, Liechtenstein es la prueba de que la movilidad laboral y la resiliencia pueden reconfigurar un país y convertirlo en un destino clave para la estabilidad económica. ¿Sabías que la emigración en Liechtenstein floreció tras la Segunda Guerra Mundial? Gracias a su neutralidad en los 2 conflictos globales y en la Guerra Fría, este pequeño principado aprovechó para impulsar un rápido desarrollo económico. Pero aunque se convirtió en un centro de alta tecnología y finanzas, su modelo de inmigración no es inclusivo. Desde la década de los 50, Liechtenstein ha traído a migrantes altamente cualificados buscando mano de obra especializada para alimentar su crecimiento económico. Pero este país no está abierto a todos. Mientras se enfoca en la migración laboral selectiva, muchos pueblos del mundo siguen huyendo de la violencia, la pobreza y el caos, sin encontrar un sistema que los acoja de manera justa. Su crecimiento trajo consigo dificultades para la micronación. Su falta de mano de obra, derivada por la escasa población, provocó que las empresas buscaran personal en el extranjero, impulsando la llegada de migrantes calificados que contribuyeran al progreso. Empresas como la Hilti Corporation contrató extranjeros para salir de la precaria situación en la que se encontraba, evolucionando a tal punto que se encontraba presente en 23 países y se convirtió en una multinacional. Para la década de los 80, un referéndum le otorgó a la mujer el derecho al voto y para la década de los 90, Liechtenstein tuvo al primer ministro más joven de la historia, Mario Frick, con tan solo 28 años, y en 1995 el país se adhirió al espacio económico europeo. En los años venideros siguió estando bajo una monarquía constitucional encabezada por el príncipe Juan Adán II, quien sucedió a su padre después de la muerte de este en 1989. Desde 2004, las funciones del jefe de Estado son ejercidas por su hijo, el príncipe Luis, quien comparte la soberanía del país con el pueblo a través de un parlamento compuesto por 25 representantes escogidos por la ciudadanía. En el tema migratorio, la Administración de Economía Nacional de Liechtenstein ofreció cifras que segmentaban la nacionalidad de los aproximadamente 35.000 habitantes que tenía para 2007. Destacó que del 100% de sus habitantes, un 34% son ciudadanos extranjeros, de los que 3.606 procedían de Suiza, 2.045 de Austria, 1.207 de Alemania, 1.180 de Italia, 849 de Turquía, 587 de Serbia y Montenegro, 579 de Portugal, 378 de España, 322 de Bosnia, 121 de Macedonia, 118 de Croacia, 66 de Grecia,
66 también de Francia, 58 de Países Bajos, 55 de Brasil, 52 de Eslovenia y 573 de otros países. A finales de 2007, Liechtenstein empleó a 32.435 personas de mano de obra que del total, 16.242 eran trabajadores fronterizos procedentes sobre todo de Suiza y Austria. En 2008, año de la gran crisis financiera global, la Organización Internacional de Migración, OIM, instó a los países ricos a mantener abiertas sus puertas a los trabajadores migrantes, debido a la necesidad de dichas naciones de mano de obra, requerimiento en muchos casos de extranjeros, incluyéndose en estos Suiza y sobre todo Liechtenstein. El ente informó que había más de 200 millones de migrantes en el mundo entero, 2 veces y medio la estadística de 1965. En el mismo año, Liechtenstein aprobó una nueva ley de extranjería que definió los tipos de permisos de residencia y la regularización del derecho de residencia de los ciudadanos de terceros países en el Principado que no sean provenientes de Suiza u otro país integrante del espacio económico europeo. Entre los tipos de permisos de residencia que se establecieron, se destaca el permiso de corta duración, previsto para residir o ejercer una actividad económica de hasta un máximo de 1 año. El permiso de residencia, periodo máximo de 5 años y puede concederse con un contrato de trabajo de una duración superior a 1 año. Permiso de residencia permanente, si llevan residiendo más de 5 años de forma ininterrumpida. El permiso de establecimiento, donde los ciudadanos de la Unión Europea que residen durante 10 años en el Principado con un permiso B pueden obtener un permiso de establecimiento. Este permiso tiene carácter indefinido y se renueva cada 5 años. Y el permiso como fronterizo se otorga al trabajador que reside en un país fronterizo y trabaja en Liechtenstein. En los años siguientes, el tema migratorio cobró mayor fuerza conforme la inestabilidad en África y Asia Occidental aumentaba, tal como ocurrió en 2015 con la crisis de refugiados que afectó a todo el continente europeo y sobre todo a los países de primera línea migratoria como Malta, Chipre, España, Grecia e Italia. En 2016, en consonancia con el plan de la Unión Europea de reubicación de solicitantes de asilo en Grecia e Italia, 21 Estados miembros de la Unión Europea, junto con Suiza y Liechtenstein, ofrecieron 8.676 plazas de reubicación, cifra que desanimó a la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ante la lentitud con la que el plan de reubicación se estaba llevando a cabo. Pero en el caso de Liechtenstein, demostró el apoyo de esta micronación hacia los migrantes que huían de las tempestades de la guerra, hambruna y pobreza. En 2018, la exministra de Asuntos Exteriores del Principado de Liechtenstein, Aurelia Frick, se reunió con el ex gran canciller de la Soberana Orden de Malta, Albrecht Boesleger, en el marco de las relaciones diplomáticas existentes entre ambos países desde 1994 y en el refuerzo de los proyectos de integración para migrantes y refugiados, compuesto por cursos de alemán llamados Liechtenstein Language. Estos cursos no solo se centran en el aprendizaje de la lengua, sino también de la cultura y de los aspectos sociales del país de acogida para facilitar la integración social de migrantes y refugiados. En localidades de Alemania y Austria acumularon un éxito considerable, esto debido a la colaboración entre el Principado de Liechtenstein y autoridades maltesas. En 2019, el príncipe heredero de Liechtenstein, Luis de Liechtenstein, realizó una intervención en el 74º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, coincidiendo con el tricentenario de la creación de Liechtenstein, aunado con los casi 30 años que para el momento llevaba a la micronación como parte de Naciones Unidas. Working together with others on the basis of common rules is not just something that we conceptually subscribe to, it is an indispensable part of our history as a country and of our success as a society. Joining the United Nations in 1990 was therefore an organic continuation of what has consistently been our approach to foreign policy. Almost 30 years ago now, securing our sovereign equality was a key driver in becoming
a member of this assembly. But we have never looked at this important step as an end in itself. Rather, it has given us the means to help develop a rules-based international order and the rule of law as an expression of that sovereign equality. Los años 2019, 2020 y 2021 fueron complejos por la pandemia de la COVID-19 y los estragos que provocó en el mundo, pero esto no impidió que ampliaran sus relaciones internacionales y comerciales. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, destacó en septiembre del año 2020, en el marco del 70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Liechtenstein y China, su disposición por trabajar en conjunto para alcanzar nuevos avances en las relaciones bilaterales. En 2021, el príncipe heredero de Liechtenstein, en una entrevista a un medio de comunicación chino, destacó la actualidad de la industria de Liechtenstein y la importancia de esta que podría tener en el mercado chino, dadas las relaciones entre el Principado y el gigante asiático. Liechtenstein has a very broadly diversified economy, very export-orientated. We have companies in all different types of sectors of the manufacturing industry, but also on the service sector, particularly financial service sector. I see the main boost in future, as in the past, is our larger companies that are active in the international field, and for them certainly China is an interesting market. As a very small and export-oriented country, Liechtenstein understands the importance of international relationship, multilateralism. En años posteriores, Liechtenstein siguió posicionándose como destino para aquellos migrantes que deseaban encontrar trabajo y en algunos casos establecerse en territorio europeo. Con ello, las autoridades siguieron de lleno en el estudio del tema migratorio para adecuar sus leyes y ofrecerle a los migrantes el apoyo necesario para su llegada y posterior adaptación al mercado laboral, lenguaje y cultura. Aunque Liechtenstein tiene una población reducida, es un destino migratorio crucial en Europa. Cada día, más de 20.000 personas cruzan sus fronteras, desde Suiza, Austria y Alemania, para trabajar, lo que representa más del 50% de su fuerza laboral. Con solo 160 kilómetros, esta pequeña nación ha transitado de ser un país agrícola a convertirse en un centro industrial de alto desarrollo. Hoy, casi el 60% de sus empleados no viven allí. A pesar de su tamaño, Liechtenstein ha logrado crear un sistema económico en el que la migración transfronteriza es esencial para su crecimiento. Mientras tanto, otros países luchan con políticas migratorias ineficaces y crisis humanitarias. ¿Qué pueden aprender de esa micronación? Bueno, un modelo que demuestra que la movilidad laboral es vital para el progreso económico. A finales de 2023 eran 24.645 trabajadores transfronterizos sobre un total de 43.162 puestos de trabajo, es decir, un 57,1%, viéndose en el porcentaje trabajadores de Suiza, Austria y Alemania. Un destino que, aunque poco común, sigue siendo atractivo para aquellos que buscan oportunidades. En 2022, Liechtenstein participó nuevamente en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, más concretamente en el 77º periodo de sesiones. Dominique Hasler, quien fue en su momento ministra de Asuntos Exteriores, Educación y Deportes, se dirigió al mundo entero representando al Principado y abordando las problemáticas que afectaban a la humanidad, criticando su accionar que, en la mayoría de los casos, decepciona a la comunidad internacional y a las poblaciones más afectadas.
This organization is playing a crucial role in the current global challenges, be it humanitarian assistance, global public health, nuclear safety, or food security. It enjoys strong support and high levels of trust among the wider public. At the same time, it continues to disappoint, especially in its core task, the maintenance of international peace and security. Its mission to save succeeding generations from the scourge of war is deeply ingrained in the collective conscience of the peoples on whose behalf it works. But more often than not, it does not meet these expectations. Asimismo, Hasler enfatizó en la propuesta de Liechtenstein sobre iniciativa del veto, aprobada en abril de 2022, y que permitiría la disminución del poder absoluto del veto de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Oficina de Estadística de Liechtenstein proporcionó en 2023 datos relevantes sobre la población y la migración. En 2023, la población total alcanzó 39.677 habitantes, registrándose del total a 716 migrantes y 460 emigrantes. El 48,6% de los 716 migrantes residía previamente en Suiza, 31,3% en un país del espacio económico europeo y el 4,3% en otro país de Europa. El 7,4% provenía de América, un 4,6% de Asia, el 2% de África y un 0,3% de Oceanía, y se desconocía el país de origen del 1,5%. En el mismo año, 1.484 personas residentes en Liechtenstein se mudaron a otro municipio del país. Triensen registró el mayor aumento, con una migración neta de 31 personas, mientras que Vaduz experimentó la mayor disminución con una migración neta de 54 personas. En el mismo año, Liechtenstein participó nuevamente en el 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, representando a la micronación Dominique Hasler, destacando nuevamente la crisis climática y las problemáticas mundiales que aún seguían sin resolución. Para 2024, y según datos de autoridades en Liechtenstein, estaban en el país 14.281 extranjeros, representando el 34,64% de la población total del país. De las naciones de origen destacaron Suiza, Austria, Alemania e Italia. En el mismo año, las normas de migración de Liechtenstein estaban conformadas por diversas características. En referencia a los tipos de visados, Liechtenstein ofrecía las siguientes opciones: visados turísticos para aquellos extranjeros que desearan ingresar al país por turismo, negocios o por corto periodo de tiempo. Visados de tránsito, en caso de ser Liechtenstein la escala de un trayecto a otro país. Visados Schengen, por ser Liechtenstein un país que pertenece al espacio de Schengen, y visas nacionales con una duración de 90 días para ciudadanos extranjeros. De todos estos, el Schengen y el visado nacional permiten a un extranjero permanecer en el país un máximo de 3 meses. Y en relación a los permisos de residencia, las autoridades de Liechtenstein especificaron los puntos que debe tener en cuenta el migrante. Existen 2 tipos de permisos de residencia, uno con fines laborales y otro ajeno al empleo. Los ciudadanos integrantes del espacio económico europeo tienen derecho a 72 permisos de residencia al año y de la totalidad de la cifra, 56 se expiden por motivos de empleo y 16 para otras categorías de migrantes. Se expiden 17 permisos a ciudadanos suizos. La mitad de las visas se otorgan mediante una lotería, mientras que la otra mitad la otorga el gobierno. 2024 también fue un año relevante para el tema migratorio, sobre todo en Europa, dadas las condiciones que se estaban moldeando en dicha materia. Liechtenstein y su nación vecina, Suiza, presenciaron el blindaje de las fronteras alemanas ante el flujo descontrolado de migrantes hacia sus territorios, mismo que se venía presentando desde la crisis de refugiados de 2015. Ante dicho contexto, los ministros de Interior de los 5 países germanoparlantes, compuestos por Alemania, Austria, Luxemburgo, Liechtenstein y Suiza, se reunieron en Basilea para mantener conversaciones sobre migración y la lucha contra la delincuencia organizada, con el objetivo de mantener un control migratorio en conjunto.
Esto fue criticado por Suiza al ver cómo este accionar afectaría a los viajeros transfronterizos. En 2025, Liechtenstein asistió al 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en consonancia con su 80 aniversario de existencia. La viceprimera ministra y ministra de Asuntos Exteriores, Medio Ambiente y Cultura, Sabine Munani, mostró preocupación por la existencia de las Naciones Unidas y su credibilidad que se ha visto en duda en los últimos años por inoperancia y promesas incumplidas. Today, the continued existence of the United Nations is at stake. This is a sobering observation, certainly. But we must find the opportunity that lies in this moment of existential crisis. We have allowed a system to grow that is plagued by duplication, inefficiency, and poor governance. Liechtenstein, el destino ideal para migrantes calificados, facilita aún más la llegada de estos con la modernidad actual, como los freelancers, que pueden trabajar desde cualquier parte del mundo. Aunque este país sea atractivo, adquirir la ciudadanía es un proceso complejo. Existen 3 formas de obtenerla. La primera por nacimiento, si su madre o padre eran ciudadanos de Liechtenstein. La segunda por matrimonio, si se está casado por al menos 5 años con un ciudadano de Liechtenstein. Y la tercera por naturalización, teniendo que vivir 30 años en Liechtenstein para obtenerla. La Oficina de Migración y Pasaportes tiene la facultad de exigir que los migrantes cumplan determinados requisitos, en particular en lo que respecta al aprendizaje del alemán y la cultura del país, aunque esto no ha impedido la llegada de migrantes. Sus ofertas de trabajo en el comercio, la industria y las finanzas, con perspectivas y posibilidades de desarrollo, convirtieron a este pequeño rincón europeo en una oferta atractiva de visitar y en un futuro establecerse, tomando en cuenta que Liechtenstein tiene más puestos de trabajo que habitantes. Un caso peculiar que muestra el progreso que ha logrado Liechtenstein con innovación y trabajo migrante desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Liechtenstein, con su estabilidad económica, política y paisajes impresionantes, pues justamente es un pequeño principado que se ha convertido en un destino clave para migrantes, pero altamente calificados. A diferencia de otros países, Liechtenstein no busca una migración masiva, sino profesionales que logren contratos de trabajo con empresas que estén dispuestas a patrocinar permisos de residencia. Sin ejército desde hace más de 100 años y sin haber estado involucrado en conflictos bélicos en los últimos 2 siglos, Liechtenstein es un modelo de paz y resiliencia. No obstante, esta nación se enfrenta a un dilema global. ¿Cómo gestionar la migración cuando el sistema está más enfocado en una movilidad laboral selectiva que en la ayuda humanitaria o la inclusión general? En resumen, Liechtenstein sigue siendo un refugio para aquellos que ya tienen algo que ofrecer, pero ¿qué pasa con los migrantes vulnerables que buscan una oportunidad básica de sobrevivir? Bueno, con esa pregunta llegamos al final de este episodio. No olvide que tenemos una cita la próxima semana con más historias que no solo atraviesan fronteras, sino también emociones. Hasta entonces.